¿Cuántos de aquí han hecho hiperhidrosis con su láser? ¿Ni una mano? Ah, no, es el señor de la cámara, pero no. Láser. Nuestra amiga Lili, Senia. Hiperhidrosis. Okay. How many of you have done hyperhidrosis with laser? You? Okay. Tenemos 3 personas, ¿sí? Dentro de eso, Senia y Ili, láser quirúrgico, ¿sí? Entonces, básicamente sí, básicamente este equipo dentro del modo quirúrgico en láser lipólisis se utiliza para hacer hiperhidrosis. ¿Cómo? ¿Quién ha tratado hiperhidrosis no quirúrgica con Botox? Perfecto. Entonces conocen la patología. No vamos a hablar mucho de la patología, sino de cuáles son las aproximaciones. Sabemos que si vamos a tratarla con Botox, sabemos que vamos a tener el paciente quizás en 6 meses. Agradecido porque realmente disminuye la cantidad de sudoración excesiva. Pero para realizarla con láser lipólisis necesitamos 2 cánulas especiales. Una espátula, que por lo general en Venezuela se consigue bien porque la hacen en Argentina. Es una espátula que nos limita el espacio que está entre la epidermis y la dermis. Entonces separamos bien una vez que hayamos puesto la anestesia tumescente, separamos, hacemos una láser lipólisis de la axila y después hacemos un curetaje. Muchos ginecólogos por aquí saben lo que es una cureta. Simplemente introducimos una cánula que viene con el orificio, en vez de hacer hueco, tiene cierto filo para que pueda curetear de regreso. Y de esa manera es como se trata quirúrgicamente la axila, de manera de que nosotros podamos tanto quemarla como traerla. Entonces es un procedimiento mínimamente invasivo porque son 3 agujeritos, es un láser lipólisis, pero igualmente puede ser un poco más molestoso, ¿sí? Quizás para el resto de nosotros, que toda la audiencia no es quirúrgico y no ha hecho un láser lipólisis, pues realmente quizás esto que les pueda presentar sea una opción. Quiero comentarles que dentro de esta conferencia, para ustedes se lo presento porque para mí fue presentada hace un par de meses. Esta presentación es una adaptación de los trabajos que está haciendo la doctora Yasmin Korasev, ¿sí? De Serbia. ¿Ok? Yo estoy empezando con estos procedimientos, o sea que nada de lo que vayan a ver es mío, sino de la doctora Korasev, pero de esto se trata, de saber qué es lo que puede hacer nuestra máquina, ¿sí? Entonces, de manera de poder actualizarnos y decir, ¿empiezo o espero a ver cuántas personas mejoran? Pero eso es lo importante de estas cosas y por eso aplaudo a César. ¿Por qué la sudoración bilateral de las axilas, palmas, manos, pies, cuero cabelludo y zona genital? Realmente eso es hiperhidrosis. Sudoración excesiva que aumenta o pasa la cantidad fisiológica. Porque de repente César y yo nos paramos aquí, estamos sudorosos, pero no se nos nota, no se nos moja la camisa. No nos apena de que se dé ese gran exceso de camisa mojada. En Venezuela le decimos la arepa. Es algo que pero traumatiza a nuestra juventud porque simplemente están paraditos, tranquilos y la camisa mojada. Entonces esas personas con hipersudoración, ¿qué hacen? Camisas blancas, camisas negras, ¿sí? De manera de ocultar lo que quizás mañana hablemos, como es la incontinencia urinaria, que utilizan ropas para que no se vea lo mojado. Entonces estamos hablando ante algo que realmente pasa a la parte fisiológica y puede disminuir la calidad de la vida. Entonces, las glándulas sudoríparas pues varían su densidad dentro del cuerpo, tiene una densidad más o menos por el espacio de la unidad que se tome de 30 a 40 miligramos, con un diámetro dentro de sus tubos más o menos de 40 micras. Se encuentra dentro de lo que sería la cutis superficial, ¿verdad? Y la dermis profunda, más o menos a 3 milímetros. Algo importante es que la glándula sudorípara no tiene ninguna conexión con lo que sería el folículo piloso, ¿sí?
Es importante tratar de hacer esa desconexión porque esta glándula no tiene nada que ver entre lo que sería la glándula sudorípara contra la glándula pues, apocrina, ¿verdad? Que nos va a caer dentro del canal del folículo y bueno, nos puede dar esa hipersecreción sebácea que hemos tratado, ¿sí? Muchas veces, pero no tiene nada que ver con esto. Es decir, depilando no hacemos nada. No vamos a quitar la sudoración de por sí. ¿Cuántas axilas han depilado ustedes con láser que no baja su hipersudoración? Entonces, estas glándulas van a producir sudoración excesiva, interacción, pues la parte simpática. Siempre que el paciente esté en un poco de estrés, empieza la sudoración. Y eso es lo que no quiere. Sudoración en las axilas, sudoración en las manos, en las palmas y en el groin, como dicen, o en la parte genital. Eso es parte de esto. ¿Cuáles son las opciones que conocemos hasta el momento? Opciones quirúrgicas. Simpatectomía torácica laparoscópica. He hablado con un solo paciente posterior a una cirugía como esta y me dice que le dolió terrible. Terrible, terrible. Y él refiere que quizás mejoró como en un 40 o 50%. Entonces, ir a una cirugía tan dolorosa para mejorar esto, pues realmente habrá que pensarlo. Liposucción de axilas con curetaje, pues simplemente en vez de láser, o con láser y curetaje, o ablación con láser de CO2. Estamos hablando de ablacionar más de 3 milímetros, hacer una ablación, como nos estaba mostrando Melanie, pero profunda, ¿sí? Eso es como ponerle un fenol, como diría ya Josefa, un fenol completo y llevarnos dermis completa y eliminar todo, ¿sí? Desde el vello, folículo, todo lo demás. Pero ¿cuántos días vamos a tener ese gorrión en su casa así? ¿Sí? ¿Cuántos días vamos a tener ese gorrioncito en casa? Entonces, estas opciones quirúrgicas limitan lo que nosotros podemos ofrecer, porque yo estoy seguro de que ninguno quisiera poner a ningún familiar en esa condición. Siempre que yo hablo de un familiar porque hablo desde el punto de vista que quiero yo de que haya en el postoperatorio. Las no quirúrgicas, pues hay cremitas tópicas, que esos son pañitos calientes, anticolinérgicos orales que pueden disminuirlo, toxina botulínica, que ya levantamos las manos y vimos cuántos lo colocamos, pero el precio es alto y hay que recolocarlo. Entonces, eso es parte de esto. Microondas, pues sí, hay ahorita muy buenos equipos que llegan, se colocan, pero son también costosos. Láser CO2 fraccional, una opción a la ablación y radiofrecuencia fraccional. Entonces, claro, hay opciones terapéuticas dentro de las cuales el láser ustedes lo tienen. Entonces, bueno, vamos a ver otra opción. Vamos a ver opciones dentro de las cuales pudiésemos hacer canales fraccionales para dañar por el efecto térmico esas glándulas. Esa es la idea. Síganme para que puedan más o menos ver qué es lo que vamos a hacer. Para los que han tratado con Botox las axilas, pues bueno, el test de la maicena o del polvo de maíz, ¿sí? Alcohol, polvo, y se coloca, se espera y se marca de negro toda la sudoración excesiva. Luego de que se delimita la zona, pues ponemos un poco de anestésico. No tengo que decirles, porque ya Melanie lo dijo, la penetración que voy a necesitar. Ya les hablé de 3 milímetros. ¿Dónde están? Entonces, todo lo que tengo que penetrar. Por lo tanto, va a ser un procedimiento, lastimosamente de lo que hablemos aquí, va a ser un procedimiento que quizás pueda molestar. Por lo tanto, entonces vamos a delimitar por zona de abones anestésico, ¿sí? Pudiésemos hacer una dilución en 10 cc, colocar un cc de lidocaína con epinefrina un poco dentro de la zona que estamos delimitando y poder hacer tratamiento. ¿Qué vamos a utilizar? Erbium Jack. Para los que tienen el escáner fraccionado, como lo estaba diciendo Melanie, o para los que tienen la FS01, ¿sí? Que es la única pieza fraccionada correctamente por óptica, porque las demás se llaman PS01. Me preguntarán por qué. P de pixelada, F de fraccionada, ¿sí? Pixelada porque pasa a través de una malla, ¿sí? Y la fraccionada porque pasa a través de un lente que permite que cada una de los puntos donde se enfoca, pues tenga la energía a la cual les vamos a dar. Entonces, esas MTC, que se llama Microthermal Zones,
¿sí? Esos puntos son de 250 micrones, bien sea en la FS01 o bien sea en la F-Runner. Yo la utilizo muchísimo, la F-Runner. De por sí, vendí mi CO2 fraccionado y me compré esto y me quedó dinero, ¿sí? Porque realmente tengo un Herbio donde tengo mejor control térmico, menos carbonización, porque para mí tejido carbonizado es tejido muerto, y puedo tener un mejor control de esto. Utilizo 10% de cobertura como lo utiliza Melanie, me encanta el 10%, una penetración entre 3 a 400 micrones, un pulso de 900 microsegundos. 900 microsegundos es más o menos lo que sería un BLP, no, un XLP, Extra Very Long Pulse, ¿sí? El Very Long Pulse, ¿ok? Energía de 50 a 3 millijoules, y si tienen un simmer o un aire frío, pues preferiblemente para tratar de facilitar un poquito más el procedimiento, pero bueno, ya le pusimos anestésico. Entonces, ¿cómo dice la doctora Korasev que ha efectuado este tipo de tratamiento? Hacer el día 1 láser, a los 15 días láser y hacer simplemente los seguimientos, ¿ok? ¿Qué ha conseguido ella? Bueno, primero tratar de forma fraccionada con el F-Runner la zona que fíjense que está delimitada en negro, de manera de poder hacer simplemente pues cubrir toda la zona fraccionada en 10%, ¿ok? Y fíjense cómo se ve inmediatamente, ¿sí? Una axila recién tratada y cómo se ve el efecto térmico que se da sobre la piel inmediatamente. ¿Qué hacemos histológicamente antes y después? Podemos ver la disminución, con razón, la disminución de todos estos canales de lo que serían las glándulas sudoríparas, fíjense cómo se ven disminuidos. O sea, cuando ustedes ven esto contra esto, ya ven que hay una disminución casi de un 60%, ponle 60, 70% de la disminución de la cantidad de glándulas sudoríparas. Entonces, esto, por el efecto térmico fraccionado, se puede traducir en esto, desde antes, 6 meses a 12 meses. Esto es calidad de vida. Quizás sea un mes, quizás doloroso, medio gorrión, medio dolor, ¿verdad? Pero cuando podemos dar un tratamiento definitivo con una herramienta que ya tenemos en nuestro consultorio, es una buena terapia que podemos poner a funcionar. Como les dije, todo esto son los trabajos de la doctora Korasev, ¿sí? Dentro de los cuales ya estamos haciendo el grupo, de por sí pueden seguirme en Instagram y ver que hace una semana estaba pidiendo más pacientes para poder hacer yo mi propio estudio, porque a veces uno es como San Tomás, ¿no? Ver para creer. Entonces, estamos en esto, y parte de lo que me pidió César es actualízanos en qué es lo que se está haciendo, porque parte de eso es esto. Fíjense, antes y después. Esto es 6 meses, esto es antes, fíjense cómo se ve el fraccionado del 10% inmediatamente y a los 6 meses. Entonces, ¿cómo hay un cambio importante en esto? Y claro, ¿qué es lo mejor? Algo que no se puede hacer mediante láser lipólisis o liposucción. Palmas, plantas y zona genital. Entonces, también pudiésemos ofrecerle esto a la paciente. Fíjense las aplicaciones, quizás mañana cuando les hable de otras cosas como la parte de incontinencia, vamos a ver todas las aplicaciones de esa gran máquina que tenemos. Y eso a mí me encanta. Este es el primer congreso donde puedo hablar de la máquina que tenemos, porque hablo con gusto porque todos la tenemos, ¿sí? No es, bueno, esto es una máquina y no hablo de la longitud ni de la marca ni de nada, entonces me siento como científicamente correcto. Aquí estamos hablando de algo que tenemos todos y de lo que pudiésemos utilizar y sacarle provecho. Entonces fíjense en los genitales para esas pacientes que se molestan. ¿Qué hay que esperar? A los 3 días un poco de inflamación, disconfort, adormecimiento, y a los 7 días un poco de eritema. Pero dentro de la mejoría, fíjense cómo se ve casi un 70% de mejoría. En un tratamiento de 2 sesiones, en menos de un mes ya está tratado el paciente. Y esto no hay que volver a repetirlo. Se pudiese repetir para ver si podemos mejorar, pero realmente contra un Botox, que es la única herramienta de la cual la mayoría de nosotros utilizamos, pienso que es algo que tenemos que tomar en consideración.
Cualquier cosa sigo aquí todos estos días. Gracias.